Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Yo quería empezar esta reunión, bueno, teniendo una oración y luego una lectura en un salmo para poder tener un corto pensamiento y luego tener un momento de oración a nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias que tú nos has guardado y que podemos estar comunicados en este momento a través de este Zoom. Señor, gracias que a pesar de todas las dificultades podemos vernos y podemos también compartir las reuniones. Ayúdanos, Señor, ahora a leer tu palabra, al orar, Señor, y también al escuchar la enseñanza de tu palabra. Que nuestros corazones puedan estar, Señor, dedicados, atentos, para recibir tu consejo y también para agradecer y pedir por todas aquellas cosas que pesan en nuestros corazones y aquellos motivos que tenemos para dejar delante de ti. Señor, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, por su salvación. Gracias por tu amor y por toda la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los invito a tener una lectura breve en el Salmo 118. Salmo 118, algunos versículos nada más. Es un salmo largo, así que vamos a leer solamente algunos versículos. Sinceramente, en estos días, lo cual tampoco es nuevo, con tanto tiempo en esta etapa de aislamiento, y no tanto por el aislamiento, sino por todo lo que implica, ¿no? A nivel país, a nivel mundial, a nivel realidad de nuestras vidas. Bueno, les quiero compartir que la verdad que estoy bastante preocupado por todo lo que pasa alrededor. Y entonces fui a este salmo para tratar de encontrar, sinceramente, un poco de consuelo. ¿Sí? Cuando vemos alrededor, vemos muchas cosas, ¿sí? Que no vamos a empezar a analizar. Cosas tristes, cosas que a veces dudamos, ¿no? Si tenemos la información correcta, si sí, si no, tantas opiniones y tantas cosas que lamentablemente vemos que no mejoran. Y no solamente lo epidémico, sino también lo que es la seguridad económica o institucional de nuestro país. Así que yo los invito a leer el Salmo 118, que es un salmo que nos invita a mirar a Dios. ¿Sí? Dice el Salmo 118, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo pensaba, sinceramente, toda esta situación, ¿no? Muchas veces las personas que no conocen a Dios lo culpan a Dios. Pero si somos un poco sinceros y nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que todo esto lo generó el hombre, ¿sí? Tanto las malas decisiones como aquellas cosas que deliberadamente hacen para causar daño o causar daño y sacar ventaja, no lo sabemos. Pero estamos en una situación difícil y yo pensaba qué importante es mirar a Dios. Y digo, muchas veces se nos hace difícil también porque nos gustaría que Dios actuara ya, que Dios actuara de determinada manera, como nos pasa generalmente cuando estamos en crisis o en dificultades. Pero más allá de todo, más allá de todo lo que pasa a nuestro alrededor, mirar a Dios y recordar en primer lugar que Dios es bueno y que es un Dios de misericordia. Y que si todavía estamos, a pesar de cómo estemos, pensar justamente que más allá de todas las situaciones que nos tocan pasar, recordar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, como dice el salmista, y que Dios responde cuando lo invocamos en nuestra angustia. Y de eso, obviamente tenemos que estar seguros de todo lo que dice la Biblia, pero hay cosas que experimentamos más. Y seguramente que hemos experimentado que cuando invocamos desde nuestra angustia, sabemos que Dios oye. Dios siempre oye. Y que nuestras oraciones, incluso nuestras lágrimas, nada se le escapa a su conocimiento ni a su corazón. Nada le es indiferente. Y dice uno de los versículos que leímos, que es hermoso, el verso 6, Jehová está conmigo. En esta pandemia, en esta crisis, que por todos lados vemos crisis, Jehová está con nosotros. Gracias a Dios que Él es bueno y Él es misericordioso. Vamos entonces a tener un momento de oración
me gustaría pedirle en primer lugar a Damián si él puede tener unos motivos de oración, justamente como mencionábamos, por los hermanos que estábamos hablando hace un ratito, que están con problemas de salud, por Gabriel Aparicio, este joven hermano, y por lo que nos avisaba Pablo, también la familia, que está complicada con el tema del COVID, y si hay alguien que conozca alguna otra familia con problemas por el COVID, que también podamos estar recordándolo en este momento, por todos aquellos que conocemos que están pasando por problemas de salud, también por esta chiquita Vicky de la iglesia de Morón, por lo que entendí en el mensaje en WhatsApp, habían tenido una traba o le habían denegado el trámite en la obra social, iban a apelar incluso a un juez. Así que sigamos orando, porque recién lo leímos, que cuando invocamos desde la angustia, el Señor oye, el Señor está con nosotros. Entonces, en esta primera oración le pido a Damián por estos dos motivos y por todos aquellos que conozcamos que están pasando por crisis. Bueno, oramos, hermanos. Gracias, Dios, te damos por esta oportunidad, como escuchamos recién, de una vez más estar juntos. Gracias porque nos das los medios, los recursos para poder estar reunidos, Señor, porque en este mismo momento podemos tener un mismo sentir en nuestro corazón, que es con humildad y con necesidad acercarnos a tu presencia. Gracias porque podemos hablar contigo con libertad, Señor, y exponer nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestro agradecimiento en primer lugar, porque como escuchábamos en tu palabra recién, es una promesa que tú nos haces, algo que tiene que ser una certeza en nuestra vida, al experimentarlo, que en momentos de angustia podamos acercarnos con seguridad, sabiendo que tú nos oyes y tú nos respondes, Señor. Gracias por esto y gracias porque podemos poner a tus pies diferentes motivos que hoy están en nuestro corazón como iglesia, como familia. Queremos dejar delante tuyo a los hermanos, a las hermanas, a las familias que pueden estar atravesando alguna situación con respecto a la salud. Señor, en este momento específicamente nos acordamos de Gabriel por este momento que está atravesando con respecto al virus, que tú lo bendigas a él, a su familia, Señor, que les des sostén, a él como también a tantas personas cercanas a nosotros, familias de la escuela, Señor, familias conocidas nuestras de la iglesia también, o vecinos que puedan estar atravesando este tiempo de incertidumbre con un virus que todavía no sabemos cómo ataca, cómo reacciona, que realmente bendigas desde el punto de vista orgánico a las personas, pero también desde el punto de vista emocional, para que puedan sentir el apoyo, el acompañamiento que solamente tú puedes brindar. Que también lo hagas a través de nosotros, Señor, como siervos, que podamos llevar palabras de consuelo a partir de tu palabra. También ponemos a tus pies a Vicky y a su familia con toda esta situación burocrática que tienen que enfrentar frente a esta intervención, frente a las autorizaciones que tienen que lograr, que realmente tú puedas estar agilizando todo siempre según tu voluntad. Padre, ponemos a tus pies también a todos aquellos que puedan estar viviendo alguna situación que desconocemos, que tú los puedas estar guardando, por aquellos que puedan estar viendo alguna situación también en lo emocional o en lo psíquico, que tú los puedas sostener, guardar, por sobre todas las cosas, consolar. Te damos las gracias por todo, Señor, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, como una segunda oración, también estaba pensando justamente en las instituciones y en nuestro país. Pensaba en las instituciones, bueno, orar por el hogar de ancianos para que Dios siga guardando a los abuelos, que también sabemos que son un segmento de la población con alto riesgo de ser dañados por este virus y si se contagian, así que oremos por el hogar de ancianos, también por el hogar El Alba. Y también pensaba en el hogar en Córdoba, que hoy me enteré que por el noticiero, esta lluvia que hubo, apagó los focos de incendio, pero así todo, a pesar de que los bomberos festejaban y mostraban las fotos, ¿no? Pedían de que, por el cambio climático, lo que sea, de que no se volviera a reactivar ningún foco. O sea, como estaban agradecidos, es un motivo para dar gracias y también orar, seguir orando para esta situación en Córdoba, por el hogar, como el otro día también nos comentaban. Le quiero pedir a Andy si por favor él puede dar entonces por las instituciones, el hogar El Alba, el hogar de ancianos, el hogar en Córdoba, la situación en Córdoba, y también por el país, por las autoridades,
al principio leía este salmo y hacía esa introducción justamente porque, bueno, las noticias o lo que pasa a veces nos distraemos mirando para un lado, pero por el otro rincón hay otras variables que también marcan nuestra realidad y que no están dando ningún buen indicador. Para que Dios pueda tocar los corazones de las autoridades y que podamos también ser protegidos y guardados por la misericordia de Dios, como hemos leído. Andy. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias nuevamente en esta hora por poder estar juntos, por poder orar como pueblo, Señor, poniendo delante de ti todos estos motivos que nos preocupan, Señor, pero estamos confiados y sabemos que tú nos escuchas, Señor, y que tú obras siempre de acuerdo a tu voluntad, Señor, buscando lo mejor para tus hijos. Y Señor, como hemos escuchado, queremos en esta hora darte gracias porque hasta aquí has guardado a todo el hogar allí de ancianos, a todos los abuelos que están en aquel lugar. Señor, te rogamos que continúes haciéndolo como lo has hecho hasta ahora. Señor, cada uno de estos abuelos que por este tiempo no han podido ver de cerca a sus familiares, sabemos cuán importante es para ellos poder estar con sus hijos, con sus nietos, con su familia, Señor, así que te pedimos por ellos para que tú les puedas dar ánimos, que tú los guardes y ellos puedan estar bien. Señor, también por Esteban y Laura que están al frente, con sus familias de todo esto, Señor, que también tú los guardes y los continúes acompañando y guiando en todas las decisiones y en todas las cosas, como también a todo el personal, Señor, que está trabajando en aquel lugar, que tiene que entrar y salir, Señor, para poder volver con sus familias, algunos de ellos también en otros trabajos, por lo que te pedimos, Señor, que también tú los guardes para que ellos no sean foco de nada en el hogar. Señor, también nos acordamos del Hogar El Alba, por todos los chicos que están en aquel lugar, Señor, aquellas tías que están con ellos también, que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, y los cuides de esta enfermedad, Señor, que como estamos viendo realmente hace mal en las vidas de las personas, Señor, y queremos que tú nos estés guardando y los estés cuidando también a ellos. Señor, también a Saki, a toda su familia, a todos los que estén trabajando en aquel lugar, Señor, que tú los guardes y los ayudes, Señor, en este tiempo, que son tiempos difíciles, no solo por la enfermedad en sí, sino también por toda la situación económica del país, Señor. Y queremos darte gracias también porque hemos visto tu mano obrar una vez más allí en Córdoba, Señor, con todos estos incendios y todos estos problemas que hay en aquel lugar. Gracias, Señor, porque has guardado a los chicos que están también allí en el hogar de Betel. Señor, te pedimos que estés guardándolos como lo has hecho hasta ahora, que puedan estar bien, Señor, y que estos focos que ahora se han apagado por aquella lluvia que ha traído tanto alivio en aquel lugar, de tantas personas trabajando, Señor, arduamente, Señor, que no vuelvan a encenderse, que no vuelvan a amenazar ni al hogar ni a las familias que en aquel lugar están viviendo y padeciendo toda esta situación. Señor, también, como dijimos recién, vivimos situaciones difíciles en el país, en el mundo, y en nuestro país, Señor, específicamente también con todos los temas económicos que sin lugar a dudas afecta a las familias de muchos hermanos, Señor, en sus trabajos, en sus ingresos que es para poder sostener a toda su familia, Señor, pero estamos confiados y sabemos que tú eres un Dios que provee todas las cosas y nada permites que le falten a tus hijos, Señor, por eso lo oramos y confiamos en que esto es así. Señor, también queremos poner en tus manos a todos aquellos políticos y aquellos que tengan que tomar decisiones, tanto a nivel del presidente, Señor, como todos los que están trabajando en distintos ministerios, Señor, aquí también en la Intendencia, en la zona donde nosotros vivimos, en Almirante Brown. Señor, que tú puedas tocar sus corazones, que tú puedas obrar en sus vidas, Señor, y que tú los puedas guiar para todas las decisiones que ellos tienen que tomar para que sean de la mejor forma y para lo mejor para cada uno de nosotros también. Señor, como dijimos al principio, estamos confiados, sabemos que tú obras, que tú respondes al clamor de tus hijos y es por eso que así lo hacemos y lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Muy bien.
Antes de que Nicolás Fita tome el mensaje en esta noche, que nos va a continuar con esta materia de Cristología, en específico él va a empezar a entrarse en el tema de las dos naturalezas del Señor, lo divino y lo humano, y específicamente me comentaba él que iba a hablar hoy de la humanidad de Cristo. Pero antes de que él tome la palabra, me gustaría tener una tercera y última oración, pensando un poco más en lo más cercano, ¿sí? Pensando en las familias de la iglesia, pensando en la iglesia. La otra semana nos habíamos reunido ante la posibilidad de la aprobación de un protocolo, después parece que se detuvo el tema, así que bueno, podemos orar, y para esto le voy a pedir a Sebi que se vaya preparando, orar por este tema de si se va a aprobar o no el protocolo y cómo lo vamos a implementar para que de alguna manera al poder volver a congregarnos físicamente, en ese proceso también lo podamos hacer bien y con la mayor seguridad que se pueda rodear a este tema. También pedirle a Sebi, por cada familia, que por las familias de la iglesia, como decía, por los jóvenes, los adolescentes. Sabemos que no podemos por ahí mencionar cada necesidad, pero los proyectos de cada hogar, las necesidades de cada hogar, por la vida espiritual de cada hogar. Y también pensaba en un tema que tengo acá anotado, por las hermanas que están embarazadas, de Mariana y por Jocelyn, orar también por las hermanas que están embarazadas, así que le dejo a Sebi ahora esta oración y luego directamente pasamos a Nicolás Fita. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias por poder presentarnos delante tuyo como iglesia y poder poner estos motivos a tus pies. Señor, queremos darte gracias una vez más por esta posibilidad de estar juntos de esta manera, pero queremos poner en tus manos lo próximo, el futuro que tenemos por delante. Señor, no sabemos en qué momento nos permitirán empezar a volver a encontrarnos en el templo, por lo cual te pedimos que tú nos ayudes a poder ser pacientes, a poder prestar atención a aquello que ocurre a nuestro alrededor y tomar con sabiduría buenas decisiones para poco a poco poder volver a congregarnos allí en el salón y tomando todas las precauciones que la situación amerita, pero Padre, que sea de tal manera que todos los hermanos puedan sentirse incluidos, que nadie quede fuera, que todos puedan participar de una u otra manera de los distintos reuniones y encuentros que tengamos. Señor, ayúdanos a poder pensar las maneras en que esto pueda ser posible, y Señor, que prontamente podamos retomar cada servicio, cada ministerio, cada trabajo que pensamos en hacerlo para honrar tu nombre, que podamos volver a hacerlo juntos como supimos hacerlo algún tiempo atrás. Señor, queremos poner en tus manos a cada familia de la iglesia, a cada uno de los hermanos que la componen. Tú sabes que seguramente todos hemos atravesado distintos momentos en todo este tiempo, momentos de mayor ánimo, momentos de tristeza, de desánimo, momentos de estar bien cerca tuyo y otros momentos en donde quizás damos algunos pasos hacia atrás. Señor, ayúdanos a poder poner nuestra mirada en ti, nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales, y ayudarnos a como hermanos a animarnos unos a otros, a acompañarnos unos a otros, para poder estar animados, para poder estar juntos, deseando estar juntos y compartiendo estos tiempos. Y Padre, en especial, pensamos en nuestras queridas hermanas que están embarazadas, pensamos en Mariana Blanco, en Mari Jiménez, en Jocelyn, las queremos poner en tus manos especialmente para que tú las acompañes en todo este proceso y que ellas puedan disfrutar también de esta etapa de embarazo. Te pedimos también por sus maridos, por sus hijos, que tú estés acompañando a todas estas familias. Señor, nos ponemos en tus manos agradecidos, sabiendo que nos vas a hablar en breve. Ponemos a Nico en tus manos y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, me alegro. Espero que estén todos bien. Vamos a seguir en esta noche ya con, como decía Diego, con el estudio de Cristología, ¿sí? Estamos viendo ya hace varios martes varios aspectos de la vida del Señor Jesús, ¿sí? Y vamos a seguir viendo, ¿sí? Vimos las clases pasadas o las reuniones pasadas, la encarnación del Señor Jesús, ¿sí? Y hoy vamos a ver puntualmente las dos naturalezas de Cristo, ¿sí? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en la clase de hoy quería abordar este último tema, ¿sí? La naturaleza humana. Después en las próximas clases vamos a ver la deidad de Cristo, ¿sí? Pero vamos a meternos en este tema de la naturaleza humana del Señor Jesús, ¿sí? Así como vimos que Él se encarnó, se hizo carne, vino a este mundo, ¿sí? Tomó la forma de hombre, o sea, la forma humana, ¿sí? Y anduvo con nosotros. Entonces decimos que el Señor Jesús se humanó, ¿sí? Y voy a compartirles un PowerPoint para ir siguiendo, ¿sí? Denme un segundito. Esperen, puede fallar, decía Tuzán. Esperen que se cerró el PowerPoint. Lo vamos a abrir de nuevo. Denme un segundito. Muy bien, ahí ya pudimos abrirlo. Vamos a compartirlo. A ver. Acá está. Muy bien. ¿Están viendo ahí? Muy bien, ahí estamos, ¿no? Háganme con el pulgar así. Bien. Casi 8 meses de Zoom y todavía me cuesta esto, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Las dos naturalezas de Cristo, ¿sí? Como les dije hace unos minutitos, vamos a centrarnos en la realidad de su humanidad, ¿sí? Basándonos en la palabra de Dios, no podemos negar, ¿sí? Y vemos en ella que Cristo se humanó, vino a este mundo, ¿sí? No puede haber cristianismo sin Cristo, un concepto básico, ¿sí? Aquellos que nos llamamos cristianos justamente es porque seguimos a Cristo, ¿sí? Porque creemos en Cristo y creemos que Él vino a este mundo, que Él estuvo en este mundo y que caminó en este mundo. Y hay muchas pruebas, ¿sí? Hay muchísimas pruebas que la historia, que la humanidad, ¿sí? ha expuesto acerca de la persona de Jesucristo. Y hoy la verdad es que hay millones de personas a lo largo de la historia que han tratado de negar la existencia de Cristo, y hay otros tantos millones de personas que tratan de demostrar día a día la existencia de Cristo, ¿no? Está la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Es la persona más cuestionada en la historia de la humanidad. Sí, y esto es lo que despierta al Señor Jesús en muchas personas. Están aquellos que lo niegan, que niegan su existencia, que niegan que Él vino a este mundo, que murió y que resucitó, y estamos aquellos, ¿sí? Que creemos y sabemos que el Señor Jesús realmente vino a esta tierra,
¿sí? Si Él nunca hubiese existido, si Él nunca hubiese muerto y resucitado, ¿sí? ¿Por qué estaríamos hablando de Él? ¿Por qué estaría en discusión la persona de Cristo si estos hechos no hubiesen sido reales, ¿no es cierto? Creo que nada resiste tantos años siendo una mentira, ¿sí? Y la persona del Señor Jesucristo fue verdad. Él existió. Él existe y existirá por toda la eternidad, ¿sí? Hay evidencia de su existencia, ¿sí? Hay muchos escritos, hay muchos textos, hay historias inspiradas en la persona del Señor Jesús, hay relatos, hay hechos, hay ciudades físicas donde sabemos que el Señor Jesús estuvo y donde hay pruebas de que el Señor Jesús estuvo, pero también basándonos en la palabra de Dios, que es nuestra mayor herramienta, ¿sí? Y justamente es la verdad, la palabra de Dios. Hay testimonios, hay varios testimonios de hombres que vieron al Señor Jesús y que dieron fe de su existencia. Yo les voy a pedir que estemos atentos, vamos a tener que leer unos cuantos versículos, ¿sí? Como acostumbramos en estas clases, vamos a fundamentar todo con la palabra de Dios, no es por conocimiento mío, sino porque está en la palabra de nuestro Dios. Así que yo les voy a pedir que me ayuden, me den una manito con los textos, que los vayamos buscando, ¿sí? Tenemos testimonios de hombres que vieron al Señor Jesús, no solo lo vieron, sino que lo siguieron, no solo que lo siguieron, sino que hubo un grupo que fue muy cercano al Señor Jesús, ¿sí? Y que vivió con Él todo su ministerio, ¿sí? Y la parte, digamos, más conocida, por así decirlo, de toda su vida. Así que fueron los 3 años desde que empezó su ministerio hasta su muerte y resurrección, ¿sí? Tenemos testimonios de hombres, ¿sí? Que vieron a Cristo. Juan 1:29, Juan 1:34, 1:41, ¿sí? 45, Mateo 16. Hagamos, si alguno tiene los de Juan, los puede leer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 34 dice: Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy bien, gracias, Andy. Mateo 16, ahí encontramos la declaración de Pedro, ¿no? Donde dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que tenemos testimonio de hombres que estuvieron cerca del Señor Jesús, que lo conocieron, ¿sí? Y dan testimonio de que es el Hijo de Dios. Esto, ¿sí? Trajo bastante conflicto entre el pueblo, desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio, ¿sí? Y todos esos 3 años que el Señor Jesús estuvo enseñando, estuvo haciendo milagros, estuvo confrontando a los líderes religiosos y políticos de aquel entonces, realmente abrió esta famosa frase, ¿no? Abrió la grieta entre el pueblo, ¿sí? Estaban aquellos que seguían al Señor Jesús por sus enseñanzas, porque querían saber más de Él, porque lo reconocían como realmente un enviado de Dios, y estaban muchos otros que seguían al Señor Jesús para
para hacerlo caer, para confrontarlo, para juzgarlo, ¿sí? Y para desautorizarlo en frente de todos. Juan 7:40 y 43 al 43 nos habla justamente de lo que estaba pasando en el pueblo cuando Jesús enseñaba. Dice Juan 7:40 al 43, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vemos que el Señor Jesús despertó en medio de aquel pueblo esa disensión, ¿sí? Algunos lo reconocían y creían que era el profeta, otros decían que no y querían prenderle, querían que el Señor Jesús no continúe diciendo que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, los hombres dudaban. Esto quizás es lo más loco, por así decirlo, pero es lo que pasa hasta los días de hoy. Los hombres dudaban de Cristo, ¿sí? No le reconocían como tal, no sabían si realmente era cierto todo lo que decían, lo cuestionaban, pero los demonios, los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, lo reconocieron al primer instante en el que lo vieron, ¿sí? Mateo 8, 28 y 29, si alguien lo puede leer. Mateo 8, 28 y 29. Sí. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Muy bien, ¿sí? Ayer, como les contaba, los del pueblo, los que estaban ahí, seguían a Jesús, los estudiosos, los fariseos, los doctores de la ley, seguían a Cristo, pero para desestimar la palabra de Cristo, ¿sí? Pero los demonios, cuando lo vieron, lo reconocieron como el Hijo de Dios, reconocieron lo que Él venía a hacer a este mundo, ¿sí? Que era justamente triunfar sobre el poder del pecado, sobre el poder de la maldad y sobre la propia muerte. Ahora, hay otra prueba, ¿sí? Que creo por ahí es la más fuerte de todas, ¿sí? De la evidencia de que Jesús vino a este mundo. Y es justamente la certeza que tenemos todos nosotros, los redimidos en Cristo, ¿sí? La certeza de los redimidos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué 2020 años después seguimos hablando del Señor Jesucristo? Y porque Él está con nosotros. Porque aquellos que creímos en su obra y la aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, podemos dar testimonio de que el Señor Jesucristo es real. Y dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Esta palabra otro, ¿sí? En el original griego significa otro de la misma clase. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo de Dios es la presencia misma del Señor Jesús en nuestra vida. Así como el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, así está con nosotros el día de hoy a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Él mismo con nosotros. Así que tenemos varias pruebas de que el Señor Jesús existió, ¿sí? Están aquellos que no lo creen, están aquellos que lo discuten. Nosotros, basándonos en la palabra de Dios, que es la verdad, sabemos que el Señor Jesús estuvo,
y basándonos en nuestra propia experiencia personal, ¿sí? De que fuimos salvos, que fuimos redimidos y que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Comprendemos que el Señor Jesús está con nosotros hoy, como lo estuvo también en aquel tiempo cuando estuvo en la tierra. Ahora vamos a hablar de la humanidad de Cristo, ¿sí? Vamos a decir que Él era perfectamente humano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vayamos a Juan 1:14. Si alguno lo tiene, lo puede leer. ¿Qué comprendía esta humanidad del Señor Jesús, ¿no? ¿Cuáles eran los aspectos de la humanidad del Señor Jesús? Bueno, en primer lugar vamos a encontrar que Él era perfectamente humano. Si alguno tiene Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito y del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto, ¿sí? La expresión, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne, la expresión fue hecho, ¿sí? Confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana. Esta realidad es, sin duda alguna, una de las más profundas, ¿sí? E inescrutables en toda la historia, porque nos indica que este infinito, ¿sí? Se hizo finito, se volvió finito, que el eterno se conformó al tiempo, que el invisible se hizo visible, y que el sobrenatural se redujo a sí mismo a algo natural, ¿sí? El Señor Jesús tomó forma de hombre, ¿sí? Se hizo semejante a nosotros. Y su humanidad fue completa, ¿sí? Cuando hablamos del ser humano, hablamos de una parte material y una parte inmaterial o intangible, ¿sí? Espíritu, materia, algunos lo resumen así. Pero la realidad es que el hombre está compuesto por un cuerpo, que es lo exterior, lo que se ve, un alma y un espíritu, que es lo que no se ve, ¿sí? Y el Señor Jesús también, ¿sí? comprendía esta forma. Mateo 26:12, si alguno lo tiene. Mateo 26:38, también si pueden ir buscando. En primer lugar vamos a encontrar el cuerpo del Señor Jesús. Mateo 26:12. ¿Lo tiene? Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Muy bien, Mateo 26:38, ahí acabamos de leer el cuerpo del Señor Jesús. Entonces 26:38. Entonces Jesús les dijo. Bueno. Vamos, no se peleen. ¿Alguno lo tiene? 26:38 de Mateo. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Mi alma está muy triste. Sí, ahí encontramos el alma del Señor Jesús. Y en Marcos 2:8 se los leo, ¿sí? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿sí? Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Encontramos esta composición de la humanidad de Cristo: cuerpo, alma y espíritu, al igual que nosotros, ¿sí? Su apariencia humana, ¿sí? Es innegable que el Señor Jesús tenía una apariencia humana, ¿sí? Era parte de su humanidad. Si hubiese sido diferente de un ser humano, ¿sí? No estaríamos hablando de la humanidad del Señor Jesús.
Juan 4:9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí estaba el Señor Jesús en esa famosa historia que la mayoría conocemos, ¿sí? Le pide a esta mujer samaritana algo de beber, agua para beber. Y esta mujer enseguida lo reconoce y le dice, ¿cómo tú siendo judío, ¿sí? me pides de beber? A ver, esto nos deja en claro que el aspecto del Señor Jesús era similar a los hombres judíos de aquella época, por eso esta mujer samaritana lo reconoció. ¿Sí? Hoy hay cientos de miles de pinturas e ilustraciones de cómo sería el Señor Jesús, y hasta hay documentales basados en eso. Pero la apariencia del Señor Jesús era la apariencia de un hombre judío de aquella región y de aquella época. ¿Sí? Seguimos. Su madre era humana. ¿Sí? Hablamos mucho en la encarnación sobre María, ¿sí? Y el rol importante que María tuvo como la madre del Señor Jesús. No hay otra cosa que agregar o que decir, que el Señor Jesús nació de una mujer, ¿sí? Una mujer como cualquier otra, diferente sí, porque fue escogida por Dios, porque era una mujer piadosa, porque era una mujer justa, y una mujer con una grande fe, ¿sí? Que fue capaz de obedecer la voluntad de Dios, ¿sí? Simplemente no tenemos más nada que agregar, sino que María, ¿sí? fue la madre del Señor Jesús, ¿sí? Fue la que Dios escogió para que llevara en su vientre al Señor Jesús. También vamos a encontrar que el Señor Jesús tuvo un desarrollo humano, ¿sí? Nació, creció, se desarrolló dentro del seno de una familia muy humilde, ¿sí? De una familia judía, y si bien su naturaleza divina, ¿sí? Al ser hijo de Dios, su sabiduría y su conocimiento no solo era terrenal, el Señor Jesús tuvo un desarrollo también humano, ¿sí? Un crecimiento, un aprendizaje dentro del seno de su familia y dentro de la ciudad y la cultura en la que él había nacido. ¿Sí? Dice Lucas 2:52, este texto que nos habla de la niñez del Señor Jesús. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Si conocemos la historia, al Señor Jesús lo habían perdido sus padres, pero él estaba en el templo, ¿sí? Hablando, enseñando y a los doctores de la ley, a los sacerdotes, porque su sabiduría no solo era terrenal, sino que venía de lo alto, ¿sí? Venía del Padre. Sus limitaciones humanas. Como seres humanos, todos tenemos limitaciones y el Señor Jesús, Cristo, también estuvo limitado por ellas. Ahí tenemos una serie de textos que les voy a pedir que vayan buscando, ¿sí? Mateo 4:12, Juan 19:28, Juan 4:6, Mateo 8:24 y Juan 11:35. Y vamos a ver algunos de esas limitaciones que la palabra del Señor nos menciona en la vida del Señor Jesús. Limitaciones que estaban atadas a su humanidad, ¿sí? En primer lugar, el Señor Jesús sintió hambre, dice, ¿sí? Aquel relato de la tentación del Señor Jesús, ¿sí? Mateo 4:12, puse mal, ahí se me escapó un 1, ¿sí? Mateo 4:2, ¿sí?
Se los leo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor Jesús tuvo hambre. ¿Sí? Ahí vemos la necesidad física, ¿sí? El hambre. Y también una limitación. Tuvo sed. Juan 19, 28. ¿Alguno lo tiene? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bien, tengo sed, ¿sí? Sintió el cansancio. Juan 4, 6. Si alguno lo tiene también. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. ¿Sí? Cansado del camino. El Señor Jesús estaba agotado y en muchas ocasiones también vemos esta expresión de que el Señor Jesús estaba agotado, estaba cansado. El Señor Jesús tuvo sueño, ¿sí? Necesitaba descansar. Dice Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sí? Aquellos que conocemos esa historia, ¿sí? Cómo en medio de semejante tempestad el Señor Jesús podía dormir. Estaba agotado, ¿sí? Estaba muy cansado, habían sido días de arduo trabajo, ¿sí? Y el Señor Jesús estaba agotado, así que tenía que dormir. No pudo refrenar esa necesidad y esa limitación humana de dormir, ¿sí? Pero hay una expresión que creo yo resume a la perfección y nos deja ver la humanidad del Señor Jesús, y es el texto de Juan 11:35, el texto más corto, por así decirlo, de la Biblia, pero creo que el más profundo de todos. Y Jesús lloró, ¿sí? Dice este texto. Jesús lloró. En estas simples palabras y en estas tan cortitas palabras se encierra el amor, el sufrimiento y la pasión con la que Cristo vivió en este mundo, ¿sí? Con la que Cristo vivió su vida terrenal. Su nombre era humano, ¿no es cierto? Simplemente esto es conocido por todos. María y José obedecieron las palabras del ángel enviado por Dios, y llamarás a su nombre Jesús, Manuel, Dios con nosotros, ¿sí? Jesús, que traducido es Salvador. Como sabemos, la costumbre del pueblo judío era poner este tipo de nombres a sus hijos, nombres proféticos, nombres con significado que en muchos casos se han cumplido, y en el caso del Señor Jesús, ¿sí? El nombre Salvador, el nombre Manuel, Dios con nosotros, ¿sí? Hablaban de su deidad, ¿sí? Y por quién había sido enviado, y para la tarea que había sido enviado, la de salvar al mundo entero. Otros hechos que nos dejan ver la humanidad del Señor Jesús es su sufrimiento y su muerte. A lo largo de muchos pasajes de la Biblia podemos encontrar el sufrimiento del Señor Jesús, como Él, a medida que se acercaba la hora de su muerte en la cruz, la angustia, el dolor, el sufrimiento se hacían cada vez más fuertes, ¿sí? Pero creo que la muerte en la cruz del Señor Jesús, el hecho de la crucifixión, nos muestra muy claramente, ¿sí? Y biológicamente hablando, que el Señor Jesús era 100% hombre, ¿sí? ¿Por qué? En el relato de la cruz
¿sí? Y desde el Getsemaní, cuando el Señor Jesús estaba orando con una tremenda angustia, ¿sí? Que dice que brotaban de su frente grandes gotas de sangre. Desde ese momento hasta su muerte en la cruz vemos cómo su cuerpo se fue deteriorando, ¿sí? Su piel fue desgarrada, su piel fue abierta por los látigos, por los palos, por las espinas en su sien, sus músculos fueron desgarrados, su costado fue traspasado, y de su costado brotó sangre. Dice que ya era sangre y agua, ya no quedaba casi nada. Él derramó hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Y ahí entendemos y ahí podemos ver con claridad que el Señor Jesús era 100% hombre y que su cuerpo ¿sí? Estaba compuesto biológicamente, ¿sí? por todo lo que compone el cuerpo de un ser humano, ¿sí? Sufrió lo que quizás ninguno de nosotros podría sufrir y aguantar, ¿sí? Pero en ese acontecimiento de la cruz se refleja muy bien la humanidad del Señor Jesús, y en el sufrimiento sobre su cuerpo podemos ver esto. El Señor Jesús tuvo que hacerse hombre para poder morir, ¿no es cierto? Dios en su esencia pura no puede morir. Por eso Cristo se humanó, por eso Cristo vino a este mundo, para cumplir con la voluntad del Padre, que era morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Pero hablamos de la humanidad del Señor Jesús, pero tenemos que hablar de un humano perfecto, ¿sí? No podemos hablar de cualquier ser humano. Hablamos de un humano perfecto. Perfecto porque trasciende toda limitación de carácter, ¿sí? Jesús reunía todos los atributos positivos del ser humano. Nosotros tenemos varios atributos como hombres y como mujeres, ¿no es cierto? Y en algunos estamos mejor, en otros estamos peor. Pero el Señor Jesús reunía todos los atributos positivos del ser humano, del hombre, ¿sí? Cuando hablamos del Señor Jesús hablamos de una humanidad íntegra, ¿sí? De un ser humano íntegro, ¿sí? Que el carácter de Jesús no variaba según las circunstancias, ¿sí? En las que estaba. Un ser humano íntegro, perfecto, ¿sí? Él poseía toda perfección, Él posee toda perfección. No hay nada igual al Señor Jesús. No hubo igual al Señor Jesús. Ni el líder político más poderoso del mundo, ni el hombre más humilde, ¿sí? Más piadoso de la historia, se puede comparar con el Señor Jesús. La expresión esta, no le llega ni a los talones, ¿sí? Nada se puede comparar con el Señor Jesús, ¿sí? Ni el hombre más poderoso, ni el hombre más piadoso que vivió, que vivirá sobre esta tierra, puede igualarse a lo que fue el Señor Jesús en su humanidad. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Tenemos que hablar de la impecabilidad del Señor Jesús, ¿sí? Vamos a buscar esos dos textos, 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15. La impecabilidad de Cristo fue única. Ningún ser humano puede decir de sí mismo que no pecó, que no hay pecado, ¿sí? El Señor Jesús fue el único que pudo cumplir con esto, la impecabilidad, ¿sí? No se halló pecado, ni uno solo, en Él, ¿sí? 2 Corintios 5:21, si alguien lo tiene.
Leo, Nico. Dale. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Perfecto. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No quiere decir que Jesús cometió esos pecados. Él tomó nuestros pecados y los llevó sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Él no conoció pecado, pero por amor tomó nuestros pecados y los llevó en el maldito madero de la cruz, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para salvarnos. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús, si no podía pecar, ¿sí? Este ser humano perfecto, impecable, no podía pecar, ¿sí? Su naturaleza divina, que después vamos a ver, no le permitía el error. El Señor Jesús nunca se equivocó, no se iba a equivocar. ¿Por qué fue tentado entonces? Si el Señor Jesús no podía pecar, ¿por qué fue tentado? Bueno, el diablo agotó todas las instancias para hacerlo caer, pero sabía que no lo iba a hacer, sabía que no lo iba a lograr. Pero así el Señor Jesús fue tentado, como leemos en Mateo 4, ¿sí? Y lo que nos dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Sí? El Señor Jesús experimentó lo que muchos de nosotros podemos experimentar en cuanto a la tentación. Y nos dejó muestra y ejemplo de cómo vencer la tentación. ¿Sí? Por eso dice este versículo, tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros, porque vivió en su propia carne lo que nosotros sufrimos, y muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más tuvo que soportar el Señor Jesús. Pero a través de este momento de la vida del Señor Jesús en el cual fue tentado, también aprendemos cómo resistir la tentación con el ejemplo del Señor Jesús. Lo perfecto de la humanidad del Señor Jesucristo también lo vemos al trascender toda limitación de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo alguien que murió hace más de 2000 años puede ser tan actual y puede estar tan vigente en nuestros días? Es la discusión de todo el mundo. ¿Cómo seguimos hablando del Señor Jesús después de haber pasado tanto tiempo? ¿Cómo los temas que Él trató y las enseñanzas que Él dejó son tan actuales? Y es básicamente por lo que Él declara de su propia boca, ¿sí? Sus hechos, sus enseñanzas son eternos, son para siempre. Dice Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así va a ser, así será, ¿sí? El Señor Jesús trasciende toda limitación de tiempo. Es para siempre, desde siempre y para siempre, ¿sí? Su palabra permanece. Al trascender las limitaciones de nacionalidad, ¿sí? Vemos que el Señor Jesús nació, que todos sus hechos, que todas sus enseñanzas, que todo su ministerio se desarrolló en un área, en una nación, en una ciudad, en un país. Pero el Señor Jesús trasciende toda frontera. Estamos acá en Argentina, ¿no? Estamos a unos cuantos miles de kilómetros de donde el Señor Jesús estuvo. Pero el Señor Jesús trasciende toda frontera. Y lo declara Juan 3:16, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, y para que todo aquel que en él crea, sí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús trasciende
trasciende toda frontera, trasciende cualquier nacionalidad, cualquier país, ¿sí? Él está y Él vino a morir por la humanidad completa, ¿sí? Así que la Iglesia, por eso la Iglesia Universal de Dios está compuesta por hermanos de todo el mundo, ¿sí? Por naciones de todo el mundo, porque Jesús vino a morir por todo el mundo. Creo que el paso de Jesús como hombre por esta tierra fue para cumplir justamente el propósito y con la voluntad de su Padre, ¿no es cierto? Necesitábamos un Salvador y el Hijo de Dios, el Señor Jesús, fue el voluntario perfecto, aquel que podía cumplir con todos los requisitos del Padre para venir a este mundo y morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Pero creo que también el Señor Jesús vino a este mundo, vivió la vida que vivió, estuvo los años que estuvo, para dejarnos el ejemplo más sublime que cualquier hombre y cualquier mujer de este mundo pueda seguir. Y creo que no hay expresión, o por lo menos a mí me gusta muchísimo, la descripción que hace el apóstol Pedro sobre la persona del Señor Jesús y cómo Él estuvo en este mundo y lo que hizo en este mundo. Quería terminar compartiendo lo que el apóstol Pedro, alguien que fue muy cercano al Señor Jesús, que vivió muchas cosas a su lado, que declaró una verdad inefable cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Allí en su primer carta puede hacer esta declaración que creo que para mi entender es una de las más lindas, o por lo menos las que más me gusta, cómo resume la vida del Señor Jesús y su paso por este mundo. Dice 1 Pedro 2, 21 al 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Me encanta esta expresión que utiliza Pedro, dejándonos ejemplo, ¿sí? En el original era similar a lo que hacemos hoy cuando aprendemos a escribir, ¿sí? Cuando nos trazan el reglón para que la letra no se desvíe. Jesús nos trazó el reglón, Jesús nos trazó el camino, para que podamos seguir sus pisadas, para que podamos imitarlo. Si decimos ser cristianos, es a lo que todos nosotros debemos apuntar. Y viendo que el Señor Jesús se humanó, que tuvo todas las limitaciones de un ser humano, ¿sí? Pero vivió una vida, ¿sí? En todo sentido muy elevada, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a imitarle, ¿sí? En todos los aspectos que fuimos viendo a lo largo de este breve estudio. Espero haber sido claro, espero que se haya entendido. Después les voy a compartir esta presentación. Si hay alguna duda, me pueden escribir, no hay ningún problema. No sé si alguien quiere agregar algo, o ya lo dejo a Diego para que él cierre la reunión. Bueno, damos gracias a Dios y también a Nico por el mensaje que hemos compartido, que hemos recibido, y sin ningún lugar a dudas el Señor nos dejó su ejemplo y su camino, sus enseñanzas y su vida para que aprendamos a imitarlo, ¿no? Como nos dice también el apóstol Pablo.
Vamos a terminar la reunión con una oración. Le voy a pedir a Ernesto, por favor, si él puede terminar entonces la reunión con una oración y luego sí nos podemos saludar. Bendito Dios y nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo tan especial que nos das de compartir, por poder estar juntos, tener medios, la manera de poder seguir abriendo tu palabra. Cuanto más cuando vemos a lo largo de cada uno de los pasajes que hemos compartido hoy, esta posición tan especial de tu Hijo amado, viniendo a este mundo, tomando este cuerpo, viviendo las mismas vivencias que cada uno de nosotros conocemos, palpamos, sufrimos y aún disfrutamos, para poder dar ejemplo en cada una de las cosas. Y terminar como leíamos allí en este pasaje tan especial, donde Él nos ha dejado aquellas pisadas para que sigamos esa meta, aquello trazado por aquel que conocía la vida y pasó por la muerte. Señor, te damos gracias por este tiempo, que sin duda nos anima, nos fortalece, nos prepara para cada una de nuestras vidas, en este momento tan particular de nuestra nación, de nuestro barrio, de nuestra familia, para, Señor, ser fortalecidos en ti, sabiendo que aquel, aún teniendo todo, se despojó de sí mismo para que hoy nosotros podamos ser tus hijos y disfrutar de él. Que aquella humanidad preciosa de Cristo en la cruz es la que hoy nos da vida para que podamos llamarte Padre. Qué hermosa bendición. Ayudarnos a verla, a disfrutarla, a compartirla, a contagiarla, a poder mostrar a otros, como decía Nico al principio de su mensaje, tantos debatiendo para demostrar que las maravillas de Cristo no han sucedido, han sido históricas, no han sido reales, y hoy tus hijos podemos dar testimonio de lo que obra aquel Santo Espíritu que nos has dado a cada uno de nosotros, aquella salvación preciosa y esta Trinidad hermosa que hemos conocido cuando nuestro corazón se entregó allí en la cruz para que pueda sobrar a través de la obra de Cristo. Señor, ponemos en tus manos esta noche cada una de nuestras familias, guárdanos, sosténnos, te rogamos por nuestra iglesia, te rogamos por los hermanos ancianos que están, Señor, sin duda también aprendiendo a administrar su tarea, su tiempo y sus dones en esta manera tan particular. Señor, guárdalos, bendice sus familias, cuida a cada uno de nosotros. Te rogamos por las hermanas mayores que hoy no están conectadas, que no están disfrutando de estos tiempos. Señor, tú conoces la manera especial de mostrarles cada uno de nosotros tu amor en cada uno de nuestros corazones, de nuestras charlas, de nuestros llamados y en tantas manos. En ti confiamos y ponemos todas las cosas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.